Sola, ¿no? De No, nuevo. no, esta vuelta no. Ah, bueno. Esta vuelta no me quedé hablando sola. Muy bien. Anulo el video para que así haya mejor internet. A ver. El hijo del hombre. Ahí está. No me acordaba. Muy bien, Tomás. Perfecto. Bueno, veamos primero si la función es diferenciable. El dominio de esta función es todo el plano, todo el recuadrado. Es continua para todo punto del plano esta función. ¿Y quiénes son las derivadas parciales? F' en X es regla de la cadena, lo escriben a la 1 medio, bajan el 1 medio, les queda la menos 1 medio y derivan por 2x, quedaría x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y la derivada parcial de y respecto de y es y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Estas dos derivadas parciales son continuas en todo punto del plano menos el 0, 0. Si yo quisiera calcular la derivada parcial de esta función en 0, 0, tendría que hacerla por definición. ¿Está bien? No puedo decir que como la regla no me permite evaluar, no hay derivada parcial. No, tengo que ir a ver por definición. ¿Está bien? La regla me sirve para cualquier punto del plano, menos para el 0, 0. Ahora, yo estoy trabajando ¿en qué punto? ¿Cuánto valía el punto donde yo estaba trabajando? En el 3, 4. El 3, 4 está re lejos del 0, 0. Está bien, está a kilómetros de distancia para una aproximación lineal. Como el punto donde estamos armando la aproximación lineal está lejos, entonces las derivadas resultan funciones continuas. Y entonces la función es diferenciable en ese punto 3, 4, según teorema 3. ¿Está bien? El teorema 3 dice que si las derivadas parciales son continuas en el punto donde yo estoy parada, entonces la función es diferenciable. ¿Qué planteo? Lo mismo que hice hace un minuto. El incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial. Hoy conseguí el símbolo del aproximado, pero acá no lo vi. Muy bien, aproximadamente igual al diferencial. Bueno, voy a plantear exactamente lo mismo. ¿Qué es el incremento? La función evaluada en A más delta X, B más delta Y. ¿Quién era A más delta X, B más delta Y? 3,1, 4,2. La función evaluada en 3 más 0,1, 4 más 0,2. Menos la función evaluada en AB. ¿Quién es la función evaluada en AB? La función evaluada en 3, 4. Bien, esto es aproximadamente igual a la derivada evaluada en 3, 4. La derivada ya la tengo. Perdón, profe. Sí. ¿Por qué dijo que eran diferenciables? Que era diferenciable. Porque las derivadas parciales en 3, 4 son continuas. Teorema 3, Está bien, Santiago. está bien. ¿Está bien? Está bien, sí. Está, mira, acá lo anoté. Luego, en el punto donde estamos aproximando la función, resultan ambas derivadas continuas. Por el teorema 3 es diferenciable. Si es diferenciable, puedo usar que el incremento es aproximadamente igual al diferencial. ¿Está? ¿Bien? Muy bien. Evalúo Sí. la función en el punto incrementado. Menos evalúo la función en el punto 3, 4. Esto me va a dar aproximadamente igual a la derivada, voy a poner el símbolo con el coso, no me deja. La derivada evaluada en 3, 4 por el incremento de x, más la derivada evaluada respecto de y, ¿no? En 3, 4 por el incremento de y. Esto es hacer cuentas ahora. ¿Quién es la función? La función era raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esta f evaluada en 3, 4 la pasé para el otro lado, ¿no? Y entonces me quedó aproximadamente igual. F en 3, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Raíz de 25, 5. La derivada parcial de la función respecto de x en 3, 4. Reemplazo acá en 3, 4. Lo de arriba es 3, lo de abajo vale 5. 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, raíz de 25, 5. 3 quintos. Por el delta x, más la derivada parcial de la función respecto de y. La derivada parcial de la función respecto de y es esta.
Evalúo en 3, 4. Arriba me queda 4, abajo me queda 5 de vuelta. 4/5 por el incremento de I. Esta cuenta es aproximadamente igual a 5 más 3/5 por delta X. ¿Cuánto valía el delta X? 0,1. Más 4/5 por delta Y. ¿Cuánto valía el delta Y? 0,2. Esta cuenta, que la podríamos hacer en la calculadora, es aproximadamente igual a 5,22. ¿Bien? ¿Qué usé como cuestión? Lo que estoy usando es la aproximación lineal de la función. ¿Va bien? Voy a hacerlo de otra manera, ahora que tengo el lapicito del cuatrimestre pasado, no sé si lo hice. Si yo quisiera la aproximación lineal de la función en términos sin reemplazar el punto, a ver si me siguen lo que quiero. Quiero ver, me preguntaran otra cosa, dada esta función, halle la aproximación lineal en el punto 3, 4. ¿Bien? No me piden hacer una cuenta, después la puedo pedir la cuenta. Y yo quiero la aproximación lineal de la función en el punto 3, 4. Entonces digo, ¿a qué es igual f de x, y? Es aproximadamente igual a f en 3, 4, más la derivada parcial de x en 3, 4 por x menos 3, más la derivada parcial de y en 3, 4 por y menos 4. Profe, ¿de dónde sacó esto? De lo que estaba acá en rosa. A ver, miren. F de x, y es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto. ¿Cuál es el punto? Me lo dieron, 3, 4. Más la derivada parcial de la función respecto de x evaluada en el punto, 3, 4. Por x menos a, por x menos 3. Más la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en el punto, 3, 4 por y menos b. Eso es lo que usé, Usé directamente la aproximación lineal. Y ahora hago las cuentas. ¿Qué dice esto? F de x, y es aproximadamente igual. Esto me dio 5, ya lo hice recién. Más, esta cuenta me dio 3/5 por x menos 3. Más, esta cuenta me dio 4/5 por y menos 4. ¿Y qué estaría diciendo? Que la función raíz de x cuadrado más y cuadrado, esta es mi función, es aproximadamente igual a ¿qué? A ver, hagamos las cuentas acá si ya lo escribimos. 5, aplico distributiva, 3/5 de x menos 9/5. Aplico distributiva, 4/5 de y menos 16/5. Es aproximadamente igual a esta fórmula. 3/5 de x más 4/5 de y, 5 menos 9/5 menos 16/5 es 0, porque 9/5 y 16/5 daría menos 25/5 y 5 menos 9/5 menos 16/5 da 0. Esta aproximación que yo conseguí, que una función que no es lineal, es una raíz cuadrada de un x cuadrado más un y cuadrado, es aproximadamente igual a esta cuenta siempre y cuando para x, y pertenecientes a qué cosa interesante, a un entorno de qué punto. ¿En qué punto planteé la aproximación lineal? En el 3, 4. Un entorno reducido de 3, 4. Exactamente. ¿Bien? Eso es lo que significa la aproximación lineal. Evitar trabajar con una función que por ahí las cuentas no son fáciles, trabajar con una aproximación lineal. ¿Y qué es una aproximación lineal? Una ecuación que es lineal, que tiene la x multiplicada por un número, la y multiplicada por un número. ¿Qué ventaja tiene? Que si ahora vos querés tomar el x, ¿se acuerdan cuál era el x inicial? Que era 4,1, no, el primero era 3,2, ¿no? X era 3,2 y era 4,1. A ver, sí, no, al revés. Al revés. 3,1 y 4,2. Muy bien. Si X es 3,1 y 4,2, si X sí es 3,1
no me deja borrar. 3,1 y 4,2, entonces vos decís que la raíz cuadrada de 3,1 al cuadrado más 4,2 al cuadrado es aproximadamente igual a 3 quintos por 3,1 más 4 quintos por 4,2. Y por ahí te sirve también, si en lugar de tomar 3,1 y 4,2, tomás, qué sé yo, si el XY es, vamos a poner 2,9 y 3,9, que están también cercanos al 3,4. Entonces, la raíz cuadrada de 2,9 al cuadrado más 3,9 al cuadrado es aproximadamente igual a 3 quintos por 2,9 más 4 quintos por 3,9. O sea, primero conseguir la aproximación lineal de la función en el punto en cuestión y después reemplazar el XY te permite como tener primero la fórmula de la aproximación lineal y después hacer las cuentas. ¿Está? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cristina? Está bien. Sí, sí. Muy bien. El ejercicio 16b se los dejo a ustedes, pero quiero, porque después les cuesta mucho plantear este tipo de ejercicios. Y uno debería, lo que tendría que hacer es, primero decir, me dicen, aplicando aproximación lineal, calcular en forma aproximada esta cuenta. Entonces, miren lo que hay que pensar. Uno tendría que pensar en plantear quién va a ser la función con la que va a trabajar y quién va a ser el AB. Si uno plantea estas dos cosas, puede hacer la aproximación lineal, como se los hice yo, buscar que la f de xy en ese punto AB que tengo que considerar es aproximadamente igual a la función evaluada en AB más la derivada parcial en AB por el x menos a, y después evalúa el que quiere, no solo el logaritmo de 1,1 al cubo más 2,3 al cubo, sino el que te parezca. ¿Bien? Entonces, ¿quién va a ser la función si yo quiero calcular esta cuenta usando aproximación lineal? ¿Quién usarían como función? Logaritmo natural de x al cubo más y al cubo. Muy bien. ¿Es la única posibilidad? No. ¿Qué podría usar como función? ¿No puedo cambiar la x por la y? En vez de poner x cubo más y cubo, podría poner y cubo más x cubo. Después tengo que ser coherente con el AB, pero ¿está? Es como ustedes definen quién va a ser la función que van a tomar. ¿Qué sé yo? Voy a ponerles otro ejemplo. Supongamos que yo les diga calcular seno, iba a decir, voy a poner otra cuenta porque con el seno me meto en problemas. De 2,1 a la cuarta más 5,1 al cubo. Uno podría decir que va a trabajar con la función raíz cúbica de x cubo más, perdón, x cuarta más y al cubo, pero otro, tu compañero, podría decir que trabaja con la función raíz cúbica de x al cubo más el y a la cuarta. No importa con qué función trabajes. Está, mientras que vos hagas todo coherente con la función que estás trabajando, elegís vos quién es la función. Segunda cosa, ¿quién es Sí, la no B? importa cómo ubique los ejes mientras yo mantenga esos ejes en su lugar que elegí. Exactamente, muy bien. ¿Quién va a ser el AB? Tiene que estar cercano al 1,1 y al 2,3. ¿Quién usarían como punto AB? 1 y 1,2. 1,2, por ejemplo. ¿Bien? El 2,3 está medio lejos del 2 ya, pero seguro que está más cerca del 2 que del 3, así que voy a usar eso. Entonces, esta es mi función, esta es mi AB. ¿Qué voy a plantear? Y bueno, yo plantearía que la función es aproximadamente... perdón. Antes de plantear nada, ¿qué tengo que decir para poder plantear aproximación lineal? Ver si es diferenciable. Muy bien, tengo que ver que es diferenciable. ¿Y cómo van a ver que es diferenciable? ¿Van a calcular el límite doble? ¿Qué van a Hay que hacer? hacer las derivadas No. parciales. Las El derivadas teorema 3. parciales. Y el dominio. Soy todo oído. Veo que sea diferenciable. Como yo no aprendí a calcular
derivadas parciales me van a enseñar ustedes. ¿Quién es la derivada parcial de esa función respecto de x? Hola. Logaritmo de x al cubo. Quiero la derivada, ¿eh? ¿No es 1 sobre X x al cubo? 1 sobre, X al cubo más y al cubo perfecto, por 3x al cuadrado. muy bien. ¿Y la derivada parcial acá, quién sería? 1 sobre 1, al cubo más y al cubo por Sí, 3i al cuadrado. muy bien. Algo que no dijimos. ¿Quién va a ser el dominio de esta función? Los reales positivos. Reales no, porque estamos en varias variables, ¿no? Variable. ¿Qué tendría que plantear para el dominio de esta función? Que x más x al cubo más y al cubo sea mayor Mayor que que 0 y distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Ah, no, distinto de 1 no. Si x Puede cubo valer más y uno. cubo te da 1, te va a quedar el logaritmo Es natural de 0. 1. ¿Está? A ver, ¿y esto qué significaría? Y al cubo tiene que ser mayor que menos x cubo. ¿Está bien? Y si aplico raíz cúbica de y al cubo mayor que la raíz cúbica de menos x cubo, cuando aplico esto tengo que tener en cuenta que la raíz es una función creciente, entonces la desigualdad se mantiene. Como es impar, puedo simplificar y me quedaría que y tiene que ser mayor que menos x. ¿Está bien? El dominio de esta función serían todos los... Claudia, espera. Sí. Para simplificar lo de la derecha, Sí, escribilo adentro como menos x al cubo, ¿eh? está Sí, bien. no podés. Sí, tenés razón. A ver, yo hubiera hecho otra cosa, lo hice muy rápido. Para simplificar, tengo que esto escribirlo como menos, la raíz cúbica de menos 1 y la raíz cúbica de x cubo. ¿Está bien? Yo lo simplifiqué muy bien. Está bien, no. Si no te decía escribir menos Sí, x cubo como está bien. menos x al cubo, lo mismo. Perfecto. También ponerlo así, me dice la profe. Sí. ¿Está bien? Sí. Yo lo pensé directamente en que apliqué distributiva. Raíz cúbica de menos 1, me quedó el menos, y raíz cúbica de x cubo lo pude simplificar. ¿Está? Bien, pero por eso me quedó el menos. Está bien lo que dice. Así que tal que y sea mayor que menos. Gráficamente, esto, ¿quién sería? Voy a hacerlo acá. Y mayor que menos x. La recta y igual a menos x es esta. Los y son mayores que menos x en este semiplano. Y el punto que estoy considerando es el 1, 2. Es un punto interior. ¿Está? Bien. Volvemos. Yo quiero ver si es diferenciable. Estas me dijeron ustedes, y muy bien me dijeron ustedes, son las derivadas parciales. Estas derivadas parciales en este dominio, ¿les parece que son continuas? Por lo menos necesito demostrar que son continuas en el entorno de 1, 2. ¿Qué les parece que son continuas? Sí. Sí. ¿Por qué? Chan. ¿Qué problema tienen estas derivadas parciales? ¿O dónde tendrían problema? En el 0, En 0. 0, 0. ¿Solo En en el 0, 1, 2. 0? ¿Solo en 0, 0 tienen problemas? Ah, no. Bien, a ver, ¿quién sería el dominio de las derivadas parciales? No es una cosa menor, ¿eh? De las dos va a ser el mismo. Dominio de f' de x y el dominio de f' de y. O sea, ¿dónde tienen problemas? Igualmente, No te X escuché, al cubo Santiago. tiene que ser distinto de y de menos y al cubo. Muy bien. Como el cuenta, ni igual menos x tiene problema. claro, como cuenta, esta cuenta tiene que ser distinta de 0, ¿eh? Ojo con lo que vamos a escribir ahora. O sea, algo parecido a lo que hice recién. El i al cubo tiene que ser distinto de menos x cubo. Aplico la raíz cúbica
el y tiene que ser distinto de menos x. Pienso todo esto mismo. Pero el y igual a menos x no está en el dominio de la función. ¿Está bien que era esta recta? ¿Está? Entonces, ¿quién es el dominio como derivada? Es el mismo dominio de la función. Por supuesto que vos acá podría, como cuenta matemática, yo podría reemplazar por este punto, que es, qué sé yo, menos 2 menos 1, como cuenta matemática. Pero ¿a quién le interesa calcular la derivada respecto de x en un punto que no está en el dominio de la función? A vos lo único que te interesa del dominio de la derivada es poder calcular la derivada en puntos del dominio de la función. Digo esto. No, el dominio de la función derivada tiene puntos que no pertenecen al dominio de la función en cuestión. Perfecto, No. pero pará. Sí. No debería, como dominio de la derivada, o sea, si esa fuera una función sola, una f de x y sola, no pegada a mi función, entonces estoy de acuerdo con lo que vos decís. Esa función puede ser evaluada en puntos que no están en el dominio de la función. Claudia, en un rinconcito, hacen el mismo ejemplo de análisis 1 con el logaritmo. Ahí está. Para que Perfecto. Mira, en análisis 1, yo siempre lo muestro esto que me va a decir, que me propone Cristina en análisis 1 para decirles algo. Miren, análisis 1, que es re fácil el ejemplo además. Dominio de la función son todos los reales positivos, porque el logaritmo, esta función, como función, olvídense que tiene este prima, el dominio son todos los reales menos el 0. Pero como derivada, yo acá escribo dominio de la derivada. Este dominio de la derivada son los reales positivos. ¿Por qué? Y porque el dominio de la derivada de una función tiene que estar adentro del dominio de la función. ¿Para qué quiero calcular? Yo siempre hago este chiste en análisis 1. ¿Para qué me interesa saber cuánto vale la derivada en menos 3 si la función no existe en menos 3? También sería una incoherencia querer evaluar la derivada en un punto que en la función no tiene sentido. Esto es lo que estamos escribiendo acá. Esto como función Está matemática. indexado el dominio. ¿Cómo? Está indexado el dominio. ¿Cómo indexado? Está enganchado, quiero decir. Muy bien, pensando perfecto. El dominio de la derivada de la función está pegado al dominio de la función. ¿Está bien? Como función matemática, si yo no tuviera este prima, esto puede ser evaluado en puntos que no estén en el dominio de la función. Pero a nadie le va a interesar hablar del dominio de la derivada, evaluar la derivada en puntos que no estén en el dominio de la función. ¿Sí? Sería como pedirte la recta tangente en análisis 1 a la función logaritmo en menos 3. Pero si no tiene imagen en menos 3, ¿para qué quiero la recta tangente? No tiene recta tangente. ¿Está? ¿Bien? Voy a poner acá un ojo. Entonces, volvemos, que todavía no terminamos esto. Bien, el punto era 1, 2. Las derivadas parciales en 1, 2 son funciones continuas. Entonces, la función es diferencial. Todo esto lo hicimos para poder justificar que esta función que habíamos elegido en el punto 1, 2 era diferenciable. Recién que dijimos eso, que escribimos la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, vimos el dominio, vimos que en el punto 1, 2 ambas derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Recién que dije todo esto, puedo decir entonces, puedo usar la aproximación lineal. ¿Está? Voy a escribir esto acá. ¿Cómo? F' de x y F' de y son continuas en el punto 1, 2, entonces F es diferenciable. Si es diferenciable, me salvé, puedo usar la aproximación lineal de la función. ¿Está? Se los dejo pendientes porque no es que tienen un montón más. ¿Está? Muy bien. Segunda aplicación. Van a ver qué parecida la primera a la segunda. No es que lo hicimos a propósito, son parecidas. A ver. Segunda aplicación. Previos de álgebra. ¿Bien? ¿Se acuerdan que el álgebra era materia
previo requisito para análisis 2, ¿no? En R3, para encontrar la ecuación de una recta, o sea, una recta acá en el espacio donde yo estoy parada, necesitamos un vector director de esta recta, cuyas componentes son de 1, de 2, de 3, y un punto que pertenezca a la recta. Si yo tengo un vector director y un punto, puedo escribir la ecuación. Está no sé si lo hicieron en álgebra, calculo que sí. Yo necesito, para escribir la ecuación de una recta, conocer un vector director y algún punto por el que pase. Supongamos que pasa por este punto P. Entonces digo que mi recta va a ser esta que está acá. ¿Está bien? Esto es el plano. Bueno, esta es mi recta R. Tiene la dirección de este vector y pasa por este punto. Bien, ¿y cuál es la ecuación de esta recta? Que se la llama ecuación vectorial. La recta R tiene como ecuación x y z igual a un lambda, un parámetro, lambda por el vector director, más el punto ABC. Con lambda, cualquier valor real, y por supuesto el vector director no puede ser el vector nulo, ¿no? Si el vector director es el vector nulo, no tenés recta. Cuando digo el vector director distinto del nulo, es que las tres componentes sean distintos de cero, ¿está bien? Simultáneamente. Por otro lado, para la ecuación de un plano, cualquiera sea el plano, necesitábamos... Perdón, profe, Sí. ese lambda es como una pendiente, ¿no? No, no, es un parámetro. Que lo que hace es te da puntos. No, no es Sí. un pendiente. En el espacio no está el concepto de pendiente. Claro. ¿Está? Sí. Está el concepto de vector director, digamos. Sí, dirección. Marca cómo está, la recta inclinada, es el vector director. ¿Está? Claro, y con respecto a la recta, ¿es paralelo a la recta o es sí mismo? La recta pasa por sí mismo. Ah, podría pasar. Si uno de los Puede puntos ser. por el que pasa es el origen, tu recta podría pasar. Sí, el vector Es el director. vector director extendido infinitamente para ambos lados, y si no es paralelo, ¿no? Exactamente. Esta cuenta lo único que te hace es, te dice, mira, lo que haces es la regla del paralelogramo, que me imagino que en álgebra lo harán. Lambda por el vector director lo que hace es te alarga el vector director. Y después, al sumarle el punto, lo trasladas eso. Esto es lo que estás haciendo vectorialmente. No me acordaba lo que era lambda. Lambda es Es el un módulo del parámetro. vector. Un parámetro es. ¿Está bien? Puede Por ser ahí lo positivo. llamabas T, Santiago. Por ahí, claro. ¿Cómo? Por ahí lo llamabas T. Sí, en algunas cátedras, en vez de llamarlo lambda. Yo la tecnológica T uso, por ejemplo. Muy bien, bueno. Tendría que pegar una repasada, Victoria. Sí, tenés que Muy pegar bien. una repasada. Sí. Por otro lado, la ecuación de un plano tenía esta forma. Un número por x menos a, más un número por y menos b, más un número por z menos c. En un minuto les digo de dónde sale. ¿eh? Donde a, b y c mayúsculas me daban las componentes del vector normal. ¿Está bien? Un vector perpendicular al plano. Y el plano pasa por un punto ABC. ¿Qué es esa ecuación? ¿Qué plantea esa ecuación? Álgebra también es esto, ¿eh? Yo tengo este plano. Para determinar el plano necesito un vector normal. Este es mi vector normal, que no puede ser el vector nulo. Y necesito un punto por el que pasa el plano. A, B, C. ¿Y de dónde sale este planteo? Este planteo de esta ecuación. Mira, la situación es la siguiente. Cualquier punto que yo tome del plano genérico, X y Z, cualquier punto genérico. ¿Qué condición? Cualquiera, yo puedo ser ese ahí para que no quede un mamarracho. ¿Qué tiene que pasar? El vector PA, vamos a llamarlo a este punto PP sub 0. El vector PP sub 0 tiene que ser perpendicular a N. PP sub 0 tiene que ser perpendicular a N. De paso metemos algunas cosas que necesitamos de álgebra. ¿Y cuándo dos vectores son perpendiculares? Dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar entre ellos me da 0. Y entonces, ¿esta ecuación qué es? Mira, N es ABC. PP sub 0, ¿qué es? P es cualquier punto, X, Y, Z.
menos P sub 0. En realidad es P sub 0 P el vector que estoy planteando. Pero es lo mismo. P sub 0, P. X menos A, Y menos B, Z menos C, multiplicada escalarmente por A, B, C, me da la ecuación esa que tengo ahí. X menos A, Y menos B, Z menos C. Primera por X menos A por X menos A, más B por Y menos B, B por Y menos B, más C por Z menos C. Esta es la ecuación de un plano, donde A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula son las componentes del vector normal y A, B, C minúsculas son un punto por el que pasa el plano. ¿Bien? No es que la inventé. La definición de plano es bastante sencilla. Cualquier punto del plano, al armar el vector desde P sub 0 hasta este punto, P sub 0 P, o P sub 0 hasta este, o P sub 0 hasta este, al que vos quieras. Si vos tomás origen en P sub 0 y extremo en cualquier punto del plano, este vector, el que está en el plano, esperen que no me... Acá así me ven. Cualquier vector del plano, ¿cómo es respecto al vector normal? Perpendicular. El producto escalar entre el vector del plano y el normal tiene que darme C. ¿Está? Lo dije ahora, después me lo voy a ahorrar. Porque lo iba a decir. Teorema ahora. ¿Ven? Todo esto era previos de álgebra que necesitábamos saber. Teorema. Si z igual f de x, y es diferenciable en un punto AB. AB interior al dominio. Entonces existe el plano tangente a la función en el punto ABF de AB, o sea, en la superficie de la función, perteneciente al gráfico de la función, y la ecuación de ese plano tangente es esta que está acá. ZT o Z igual f de AB más f' en x en AB por x menos a más f' en y en AB por y menos b. Cualquier parecido con algo que ya vimos está bien. Si esto para ustedes se parece a algo que ya vimos, es correcto el parecido. Bien, vuelvo a leer. Si z igual f de x, y es diferenciable en el punto AB, que tiene que ser un punto interior al dominio, y tomo el punto en la superficie. El AB está en el piso, busco la imagen. Entonces en la superficie tengo un punto de 3 componentes. A, B, F de AB, la altura del piso. Esa función, si es diferenciable, en este punto existe un plano tangente. ¿Y cuál va a ser la ecuación que ahora vamos a demostrar de dónde sale? La ecuación del plano tangente es ZT, Z de tangente, es igual a la función evaluada en AB, más la derivada parcial de x en AB por x menos a, más la derivada parcial de y en AB por y menos b. ¿De dónde sale esta ecuación? Que es un lindo teorema. Primero, esta ecuación, que ahora vamos a ver de dónde sale, es la ecuación, ¿se acuerdan lo de las rectas tangentes? Hace un par de clases. Esta era el plano x igual a A, y acá teníamos la recta tangente T sub 2. Y este era el plano y igual a B, y acá tenemos la recta tangente T sub 1. ¿Qué es la ecuación de ese plano tangente? Si la función es diferenciable, la ecuación de ese plano tangente es la ecuación que tiene a estas dos rectas, T sub 2, T sub 1. ¿Quién es este punto? A, B, F de AB. Volvemos. Paraboloide. Bien, este plano era el que me daba la derivada parcial respecto de y, que hacíamos la intersección y me daba la recta tangente T sub 2. Este plano, que es perpendicular, era el que me daba la derivada parcial respecto de x, la recta T sub 1, y el plano era y igual constante. Yo digo, si la función es diferenciable, tiene plano tangente, me lo asegura el teorema. ¿Y quién va a ser el plano tangente? El plano que contiene a la recta T sub 1 y a la recta T sub 2. Entonces, ahí vamos a ver la demostración. Cristina, ¿algo para decir? No, después lo voy a mirar con cuidado, pero esos dos planos para mí no pasan por esos puntos.
¿Por qué puntos? Ay, me está rompiendo la cabeza con lo mismo, por suerte Cristina lo dijo. Digo, ¿qué? Están adentro de la función, están adentro de la campana, no lo entendía ¿Pasa nunca. por X igual A? Yo no lo veo, Claudia. ¿Qué cosa? Pedo, perdón. No entiendo lo que pasa? me decís, Cris. El plano que está pintado, sombreado, X igual A, ¿dónde pasa por X igual A? No Acá. veo, no puedo. Acá está. Está más adelante. ¿Entendés lo está. que te digo? Ahí está. ¿Qué? Ahí está. ¿Dónde? Esa. Pero si A está más adelante, Claudia. ¿Cómo más adelante? Y ves este. Y la altura de este punto es F de AB. ¿Ven? El A está acá. El plano gris es Z igual 0. Este es X igual A. Este es igual a B. La sensación que da, te digo, la sensación que da es que ese plano está más atrás. Ah, bueno, pero es la sensación, porque, Cris, yo lo hice haciendo las cuentas, así que está, no es que es cualquiera. ¿Está? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo lo puse en un punto en particular, pero el A y el B es cualquier punto. ¿Entendés lo que te digo, Cris? Este plano, cuando yo lo construí, este plano es X igual a 1, ponele. Sí, no es genérico. Claro, no lo podés hacer genérico con el GeoGebra. ¿El paraboloide tiene el eje en el eje de coordenadas? Sí, el paraboloide tiene el eje en el Z, ¿no? Hay un poco más el plano. Porque al poner el dibujo, la gráfica, digo, porque al poner el plano pareciera como que está más adelante. Está este plano, corta acá, en realidad les digo, la construcción corta acá en el 1, porque yo lo hice construyéndolo. X igual 1. Ahora, esos dos planos sí. pasan por el punto, uno y el otro, pero no son un plano tangencial al punto. No. Ahora vamos. Mirá. Profe, perdón, antes que siga, ¿puede subir un segundito al teorema? Sí, perfecto. Subo al teorema. Quiero ver más. Ahí está, listo. Estos Perfecto, dos profe, planos, te contesto, Santiago, mientras que ella sí está copiando, son perpendiculares. ¿Está bien? Uno es así y otro es así. A ver, estos dos planos son así. El dibujito del otro día, Claudia, que yo les había hecho. El dibujito del otro día. Lo cortan al paraboloide en 8 octavos, supongo, o 4. Sí, bueno, no importa cómo lo cortan al paraboloide, lo cortan. Mirá, a ver, ¿dónde tengo? Un corte con el paraboloide es este, ¿ves? Acá esta parábola que está punteada. Ay, pero no me deja escribir. Esta parábola que está punteada. El plano X igual a A corta ahí. Ahí, ¿lo ves esta? Y a la otra la corta en esta que está acá. ¿Está bien? Ambas se cortan en este punto. Las dos rectas tangentes se cortan en el punto A, BF de AB. La T sub 2 pertenece al plano X igual a A, T sub 2 pertenece al plano X igual a A, y T sub 1 pertenece al plano Y igual a B. ¿Está? Y el plano X igual a B. Lo va a cortar, profe, ¿no? Y igual a B son perpendiculares. Nos volvemos a conectar, ¿eh? ¿Está? Estos dos planos son perpendiculares. Bueno. Yo no veo, claro, como yo lo hice y lo fui construyendo, lo veo re claro el dibujo, pero por ahí hay algo en el dibujo que anda mal. ¿Está bien? No, es como que... Por ahí son los colores. Corrido. No, bueno. La transparencia del paraboloide, le hicieron la parte que estaría atrás del plano y no tendría por qué estar dibujada para que parezca mejor.